I will introduce myself. I'm Jaime Lopez, um, a data scientist from Capital Consulting. And today we'll talk about artificial intelligence and the fundamentals. The idea of this talk is basically to review together what is artificial intelligence, what it's about, what are the different types of artificial intelligence, and hopefully to understand a bit better what it is all about, and actually to stop thinking about artificial intelligence as some kind of magic, and hopefully get the mathematical intuition that is behind it, okay? Okay, so I guess everyone is speaking Spanish, so I will switch into Spanish. Vale, bueno, pues voy a comenzar ya con la charla. Os comento. A ver si puedo compartir bien. Perfecto. Vale, pues nada, primero un poquito los contenidos, lo que vamos a ver, ¿vale? Una introducción, qué es la inteligencia artificial y un poco cómo ha ido evolucionando el concepto, lo que es algo un tanto curioso. Luego tenemos una parte de pues, historia, ver un poco highlights de cómo ha ido progresando la tecnología. Luego vamos a ir a los tipos de inteligencia artificial, que es probablemente el punto más interesante de la charla y donde quiero meter más énfasis. Eh, Luego ya hacia el final veremos un poco el futuro, pues hacia dónde va la inteligencia artificial en términos generales. Y luego finalmente pues repasaremos un poco las conclusiones. Vale. Vale. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, en verdad es un tema un poco complicado de explicar en el sentido de que a cada persona que preguntas tiene una definición distinta. Muchas veces incluso entre expertos o gente que trabaja en el tema no se ponen muy de acuerdo en qué es la inteligencia artificial o sobre todo se confunden muchas veces respecto a qué se refieren. Hay una frase al respecto, que voy a ir un segundo adelante para comentarla, que es de este señor Marvin Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, el que dice que una vez que comprendemos algo, no volvemos a llamarlo inteligencia artificial. Y es bastante cierto esto, y es algo que pasa mucho. Según aparece una nueva tecnología y que deja la anterior obsoleta, esta que se queda obsoleta la dejamos de llamar inteligencia artificial. Entonces muchas veces las personas, o eso como he dicho, incluso gente que trabaja en el campo de la inteligencia artificial, mezclamos términos y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. Por eso es importante definir bien qué es cada cosa. En un principio, inteligencia artificial era una serie de reglas lógicas, optimizaciones, modelos matemáticos, pero luego apareció el machine learning, sobre todo en los últimos años, y entonces la gente dejó de utilizar dejó de considerar estas normas lógicas de inteligencia artificial. Y lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial generativa, un poco ChatGPT y todas estas herramientas. Últimamente te encuentras hablando con gente, con clientes o lo que sea, y te dicen, eso no es inteligencia artificial. Y cuando te hablan del machine learning, y hasta hace 5 años sí que lo era. Entonces, bueno, es importante como tener esto un poco en cuenta. Y ahora, cuando hablemos de los tipos de inteligencia artificial, pues con suerte os quedará un poco más claro. Luego hay una definición así muy general que no se le atribuye a nadie, pero que a mí me gusta porque al final es bastante amplia, pero como amplio es el término y el campo en sí. La inteligencia artificial y la habilidad de las máquinas para hacer tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Todo en general que caiga en este saco, hasta cierto punto se puede considerar inteligencia artificial. Luego, más adelante desarrollaremos pues, esos términos como machine learning, que ya sí que son más específicos y tienen más relevancia hoy en día. Vale, luego ya aquí vamos a empezar a ver un poquito de historia para ver de dónde viene todo esto. Eh, el nacimiento como tal de la inteligencia artificial como materia se considera en el año 1956. Aquí se produjo pues, un meeting entre científicos, expertos en estadística, matemáticas, etcétera, y decidieron crear el campo formalmente de la inteligencia artificial. Antes de esto sí que hay un par de hitos, que fue la creación del modelo de regresión, que probablemente, supongo que la mayoría de vosotros o todos vosotros lo habéis visto en el colegio o en la universidad, y luego el test de Turing,
famoso, bueno, creado por Alan Turing, que básicamente que decía que a una máquina se la consideraba inteligente para cuando podía imitar a un ser humano hablando de forma convincente. Después hay dos eventos importantes, aquí en el 1958 y en 1986, que es la creación del el concepto de perceptron y el modelo de backpropagation, que son dos hitos importantes en lo que serían después las redes neuronales, que ya veremos que es al final la base de de la inteligencia artificial más puntera incluso que tenemos a día de hoy. Luego un periodo también importante, o más interesante que importante, es lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial, que fue durante los años 70, que fue una época en la que prácticamente no hubo progresos, que con respecto a todo lo que venía anteriormente, pues se creó un poco, se bajó bastante el hype y se empezó a pensar que la inteligencia artificial nunca iba a llegar a nada. Y luego ya vimos, según fuimos avanzando en los años 2000, cómo eso no iba a ser así. Y ahí tenemos los tres principales hitos, que sería en 2014, cuando se diseñó la arquitectura GAN, que viene de Generative Adversarial Network, que estos son uno de los primeros modelos de inteligencia artificial generativa, que no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de buscar en una página web o de ver una página web que se llama This is not a real person, pero bueno, si lo typeáis ahora en Google, si lo escribís en Google, os aparecerá el primero o el segundo, y es una página web básicamente llena de fotos que a la vista de cualquier ser humano parecen personas, pero realmente son seres creados por inteligencia artificial o imágenes más que seres. Y luego, muy, muy importante, en el año 2017, la publicación de este paper, que es Attention is all you need, por unos ingenieros de Google, que aquí es donde se definió la arquitectura Transformer, que al final es la base de todos los modelos más potentes, o la mayoría de los modelos más potentes que tenemos a día de hoy en inteligencia artificial generativa. Vale, luego ya nos metemos un poco en los tipos, como digo, es un poco la parte central de la charla. Recordamos un poco eso, inteligencia artificial como si es como tal es el campo de estudio y comprende todas las técnicas que hacen que una máquina tenga, digamos, un comportamiento, un pensamiento, una forma de actuar similar a la de los humanos. Em, y aquí es donde vamos a los tipos, donde quiero destacar esta taxonomía, que sinceramente no la he visto necesariamente publicada en ningún otro lugar, pero me parecía bastante interesante dividirlo así, o sea, entre la que está basada en datos y la que no está basada en datos, porque al final los datos hoy en día, yo creo que la mayoría de nuestras empresas cobran mucha importancia y se han creado 1000 puestos con la palabra data antes, data engineer, data science, data analyst, etcétera, departamentos de datos por todos lados donde antes no había. Y al final está muy relacionado con la inteligencia artificial y el potencial que tiene esta inteligencia artificial que es capaz de alimentarse con datos. Por eso distinguiremos entre la que no está basada en datos, que es un poco esta que se viene basándose en reglas lógicas o algoritmos no basados en machine learning, y luego la que está basada en datos. Que ahí tenemos el machine learning, el deep learning y la IA generativa. Vale, empezamos con aquella inteligencia artificial que no está basada en datos. Como características destacaremos que son los primeros algoritmos, digamos, a nivel comercial o industrial de inteligencia artificial. Ya se mencionado antes, normas lógicas, algoritmos de optimización, métodos matemáticos. Y luego dos características muy importantes y que además están intrínsecamente ligadas, es que están programados explícitamente y que por lo tanto tienen poca flexibilidad. Esto voy a intentar explicarlo con esta imagen de la derecha. Aquí vemos un coche que está parado básicamente porque hay un semáforo en rojo. Eh, este tipo de inteligencia artificial lo que hace es que cuando llega una señal determinada, que en este caso sería rojo o verde, pues si es rojo, pues toma un camino y si es verde, toma un camino. Y en base a eso, en base a esa programación explícita, toma una acción. Como decimos, esto se programa explícitamente, o sea, contemplas cada uno de las posibles soluciones de forma explícita y eso lo que hace es que sea poco flexible, porque si ahora esa señal que llega
es de color ámbar, el modelo lo pasará como falso porque no es rojo, es la pregunta que estamos haciendo, y igual no estamos haciendo exactamente lo que querríamos hacer, ¿vale? Respecto al estado del mercado, pues estas tecnologías, por supuesto, se siguen utilizando. Al final es la base de muchos algoritmos a la hora de tomar una decisión u otra, pero como hemos visto antes, pocas veces se considera inteligencia artificial. Eh, y nada, luego eso, muchísimos de los productos comerciales que llevan este tipo de algoritmos, en verdad muchas veces tienen por debajo algoritmos de machine learning que mejoran las características o la performance o aquello que ofrece el algoritmo. Como veis, yo a veces también me voy a equivocar diciendo machine learning o inteligencia artificial, así que tendré cuidado de no liarla. Eh, Aplicaciones, pues por ejemplo, optimización de rutas, como podría ser Google Maps. Google Maps al final es un algoritmo de optimización, no hay machine learning involucrado, pero luego es verdad que, como he mencionado antes, pues sí que tiene por detrás 200 modelos para mejorar la precisión de la localización, para saber el tráfico que hay, etcétera. Y luego, por ejemplo, también técnicas de NLP no basadas en Machine Learning. NLP viene del procesamiento del lenguaje natural, es decir, son todas esas técnicas que tratan de entender cómo hablan los humanos o en general las palabras en sí, y van desde motores de búsqueda, como sería simplemente buscar una palabra, que esto sería no basado en datos, a, a- a inteligencia artificial si basada en datos, como podría ser ChatGPT, que es un tipo de NLP en cierto sentido. Pero bueno, eso va para más adelante la charla. Vale, bueno, pues ahora vamos con la inteligencia artificial basada en datos. Y aquí el principal actor es lo que llamamos Machine Learning, que es el que va a englobar a todos estos diferentes modelos o tipologías y modelos de inteligencia artificial basada en datos. Eh, Principales características, pues que ha habido un importante breakthrough, no me sale ahora la palabra en español, pero bueno, ha habido un repunte, digamos, en los últimos 10 años debido a todo lo que ha incrementado el poder computacional en los últimos años y por lo tanto nuestra capacidad de administrar datos, gestionarlos e incluso hacer algoritmia con ellos. Y luego vemos tres tipos: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y lo que llamamos reinforcement learning, o aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado, la idea detrás es que al final es una predicción respecto a un target o label, como se llama muchas veces. Por ejemplo, un tipo de aprendizaje supervisado sería un modelo que fuese capaz de calcular cuántos melones voy a vender el mes que viene en función de los que he vendido en los últimos meses. Eso sería aprendizaje supervisado. Luego está el aprendizaje no supervisado, que en verdad trata más de hacer clústeres o agrupaciones de datos en base en el futuro poder hacer análisis, estudios. Es decir, no hay un etiquetado como tal, una predicción numérica, por decirlo de alguna forma, o incluso una clasificación, sino más bien de encontrar patrones en los datos. Esto se hace, por ejemplo, en campañas de marketing para detectar diferentes tipos de clientes, pues se utilizan ese tipo de modelos. Y luego el aprendizaje por refuerzo, que es una tecnología muy compleja y a la vez muy potente, lo que hace es que mediante estímulos cuando el modelo acierta y penalizaciones cuando falla, el algoritmo va aprendiendo de tal forma que mejora. Un ejemplo son todos estos, por ejemplo, juegos de ajedrez, digamos, online, o bueno, o realmente aquellos que acaban venciendo a grandes jugadores de ajedrez, funcionan mediante este tipo de aprendizaje. El estado del mercado del Machine Learning en general, pues está muy frecuente utilizado en compañías de alta tecnología y en compañías financieras, pero faltan muchos por explotar en otras áreas. Eh, Desde mi experiencia, se ve mucho cliente que no tienen un problema en común, quieren aplicar Machine Learning, pero prácticamente todos ellos tienen el mismo problema común y es un tema de los datos. Y aquí la importancia de los datos y es
la baja disponibilidad, la baja calidad y el tamaño de los datos que tienen para poder entrar en un modelo. Entonces, muchas veces se estima necesario, antes de poder ponerse a hacer modelos de inteligencia artificial, hacer proyectos de lo que se llama data governance o por lo menos bases de datos coherentes, con datos limpios que puedan alimentar un modelo. Así que es como un input interesante a tener en cuenta en los negocios de si en algún momento quieres aplicar inteligencia artificial, y en este caso me refiero a machine learning, eh, es importante hacer un buen tratamiento de datos, un buen seguimiento de ellos para que luego puedan ser explotados. Vale, luego respecto a aplicaciones, la verdad que el Machine Learning tiene aplicaciones pues, en muchísimos campos distintos y para muchas diferentes situaciones. Pero bueno, aquí menciono algunas, como la predicción de variables con cierta recurrencia del tiempo, la muy típica demanda o sea, predicción de demanda, segmentación de mercados y de análisis de datos también se utiliza, y luego cualquier tipo de evento parametrizable o que pueda ser interpolado de alguna forma con métodos matemáticos. Luego quiero hacer una pequeña pausa aquí para dar un poco la intuición o los fundamentos de cómo funciona el Machine Learning. Porque si entendemos cómo funciona el Machine Learning, básicamente vamos a entender cómo funcionan todos los algoritmos modernos de inteligencia artificial, que bueno, al final son de machine learning también. Entonces, esta slide tiene un poco ese objetivo y bueno, os pido un poco de atención porque igual probablemente es la parte más compleja de la charla, pero con suerte, después de esto, dejaréis de considerar el machine learning como magia y veréis que hay una base matemática con cierto sentido. La idea principal es que tanto los humanos como las máquinas aprendemos de una forma similar y es con la repetición. Es decir, tú de pequeño te pones a lanzar la pelota a la canasta y fallas, 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 fallas y en base a repeticiones mejoras, vas mejorando y aprendes y te vuelves, si Dios quiere, te vuelves bueno al baloncesto y aprendes a tirar y sabes calcular la fuerza que tienes que utilizar para encestar a una distancia determinada. Pero es importante darnos cuenta que nosotros no nos dedicamos a aprender una fórmula matemática, o sea, no empezamos a relacionar la fuerza con la masa y la aceleración y la resistencia del aire, sino simplemente de alguna forma cogemos una intuición en base a la distancia y sabemos la fuerza que tenemos que aplicar. Pues la inteligencia artificial, bueno, el machine learning en concreto, perdón, funciona de la misma forma. Entonces, ahora aquí, si nos vamos a este dibujo de la derecha, voy a intentar explicaros un poco cómo funciona el tema. En el eje de las X tenemos lo que llamamos las features o los parámetros, digamos, que afectan al eje Y, que es la fuerza necesitada. Es decir, en las X, por simplificar, vamos a poner la distancia a la que estamos de la canasta y en la Y vamos a poner la fuerza necesitada para encestar en función a esa distancia, ¿vale? Y si, por ejemplo, nosotros entrenamos nuestro modelo simplemente con dos datos, este punto B y este punto I, es decir, dos situaciones a las que hemos encestado a una distancia determinada, aplicamos una fuerza determinada, y aquí en este caso, pues a esta distancia X, aplicamos una fuerza determinada para encestar. Entonces, tanto una persona como un modelo, digamos, mete esas dos canastas y lo que dice de forma interna el cerebro es, bueno, pues interpolamos esta recta, que no es otra cosa que una recta de regresión, es el primer algoritmo de inteligencia artificial de la que hablábamos, interpola aquí una recta de tal forma que dice, oye, a partir de ahora, las X estén donde estén, las Y son las que corten con este punto. Entonces ahora nos vamos a una distancia D y entonces a la hora de elegir cuánta fuerza tenemos que lanzar, a ver que no se ve, ¿verdad? Con cuánta fuerza tenemos que lanzar, pues como tenemos esta distancia, pues va a caer sobre nuestro modelo, que es aquí. Mientras que la distancia real, digo que la fuerza real para encestar va a ser la que está marcada en este punto. Es decir, como podéis ver, hay un buen error de un punto al otro. Vale, pues ahora decimos, bueno, vamos a practicar, vamos a seguir lanzando. Y en caso del modelo de Machine Learning, vamos a darle más puntos para que aprenda, o sea, más repeticiones. Entonces le metemos este punto A, este punto C, este punto G y volvemos a entrenar el modelo.
Y ahora en vez de esta recta, lo que va a hacer es esta curva que ya se adapta bastante mejor a cada uno de los lanzamientos. Y entonces ahora cuando volvamos a lanzar a esta distancia, en vez de caer sobre o sea, aplicar esta fuerza, lo que vamos a hacer es aplicar esta fuerza de aquí, que como vemos es mucho más cercana a la fuerza adecuada o exacta para encestar la canasta. Y con suerte este error será lo suficientemente pequeño para de hecho encestar en la canasta. Eh, este concepto, por lo tanto, esta intuición que he intentado explicar es realmente cómo funciona el Machine Learning. Obviamente con muchos más puntos, muchos más datos por detrás, modelos que serpentean mucho más, complejos, con diferentes metodologías, también más ejes, o sea, no solo la distancia, sino teniendo en cuenta muchos más parámetros, pero al final la base y el concepto es el mismo. Incluso modelos como ChatGPT, que son complejísimos, la idea es la misma. Es simplemente cogen esta X, que sería, por ejemplo, la pregunta que tú le lanzas, la transforma en vectores numéricos y simplemente busca su correspondencia en las Y, que sería como la siguiente palabra a la respuesta que te tiene que dar. Eh, bueno, esta es básicamente la idea y lo que quiero que os quedéis es eso, que tanto los humanos y las máquinas aprendemos de forma similar y es mediante repetición. Vale, continuamos con el Deep Learning, que es eso, un branch o un tipo de Machine Learning que está inspirado en el cerebro humano y es más potente, pero también tiene más necesidades de datos y de entrenamiento. El estado del mercado es similar al del Machine Learning, con la única diferencia que este tipo de arquitectura está en la base de lo que llamamos LLMs o Large Language Model, como viene siendo ChatGPT, por simplificar, que a día de hoy sí que tienen una presencia muy importante en el mercado. Las aplicaciones, pues bueno, obviamente las mismas que el Machine Learning tradicional, pero sí que es verdad que son la opción por defecto en tareas más complejas, como puede ser el procesamiento del lenguaje natural o lo que se llama computer vision o visión por computador o por ordenador. Y luego, también una aplicación muy importante es que también son una de las bases de la arquitectura Transformer, que es la que hemos visto antes, ha sido fundamental en el desarrollo de las herramientas de IA generativa. Y nada, aquí tenemos una red neuronal. Voy a explicarla de forma muy sencilla porque tampoco me interesa que os quedéis con el detalle, pero bueno, toda red neuronal está formada en general, o por lo menos, por tres capas, lo que se llama la input layer, la hidden layer y la output layer. Y básicamente, de forma similar a como hemos visto antes, si queremos entrenar un modelo que enceste canastas, por ejemplo, pues lo que haríamos es, en este lado, poner las fuerzas, la fuerza necesaria para encestar una canasta, y en este lado, los parámetros que condicionan esa fuerza, es decir, lo que antes veíamos que era la distancia. Pero bueno, obviamente, si queremos ser más precisos, pues habría que meter el peso de la pelota, las condiciones atmosféricas o del viento más bien. Y es en esta capa escondida o hidden layer donde se produce, entre comillas, la magia. Aquí se van a producir una serie de algoritmia, sí, unas optimizaciones numéricas que al final lo que van a hacer es encontrar qué valores numéricos permiten relacionar esta capa de entrada con esta capa de salida de tal forma que poder hacer predicciones. Vale, ya vamos acabando con el último tipo de Machine Learning que tenemos, que es la inteligencia artificial generativa, que viene a ser al final una rama dentro del Deep Learning, y el Deep Learning a su vez es una rama del Machine Learning, y bueno, donde cobra especial importancia la arquitectura Transformer, que ya hemos mencionado varias veces. Sus principales características, pues creatividad, y que muchos de estos modelos son capaces de entender el lenguaje humano, lo cual ha sido un importante avance en términos tecnológicos. El estado del mercado, pues los LLMs o lo que viene siendo Large Language Model están siendo introducidos en todos los sectores, tanto tecnológicos como no tecnológicos, y esto va a seguir creciendo en los próximos años de forma muy importante. Hay un oligopolio en el mercado en el sentido de que
unas pocas compañías poseen estos grandes modelos, ya que necesitan muchísimos recursos de computación y por lo tanto es muy difícil competir con ellos. Pero hay una nueva tendencia que puede llegar a competir en cierto sentido a estas grandes corporaciones, que es lo que llamamos Small Language Models, que básicamente son modelos más pequeños y por lo tanto más baratos y que consumen menos energía, pero que son más específicos. Si pensamos en ChatGPT, ChatGPT en general te contesta a cualquier tipo de pregunta dentro de unos parámetros que le plantees. Pues estos modelos, digamos que son más cerrados aún, o sea, para una tarea mucho más específica para así poder resolverla. Aplicaciones, pues chatbots, una vez más ChatGPT, al final es el ejemplo que yo creo que todos tenemos en mente. Luego, agentes inteligentes, que es muy, muy interesante esto y es una de las grandes revoluciones que se va a ver en el mercado, porque al final son eh, tecnologías que tienen un chatbot tipo ChatGPT por delante para que la persona o los humanos, digamos, podamos comunicarnos con ello. Y luego por detrás son capaces de realizar una gran diversidad de tareas, desde acceder a bases de datos y hacer análisis de datos en base a peticiones personales o también se está viendo en documentos legales. Aquí es donde va a haber un importante cambio en las empresas en los próximos años. Luego también arte y diseño, no sé si conocéis Dalí. Pero bueno, Dalí al final está también dentro de ChatGPT, ahora se ha incorporado, pero es una herramienta que básicamente tú le dices, quiero un perro al estilo de Picasso y es capaz de generártelo. Y luego he puesto pues escritura creativa, pero en verdad hay aplicaciones en el campo más, música, cine, animación, etcétera. Luego aquí a la derecha he querido poner este diagrama porque bueno, me parece interesante entender que dentro de la generativa no todos son LLMs. El LLM aquello es la parte, digamos, que es capaz de comunicarse y comprender el lenguaje humano. Pero luego, como hemos dicho antes, hay otras herramientas que, por ejemplo, son capaces de generar imágenes, como Dalí. Si bien Dalí combina en este caso los dos, un LLM para poder comunicarte con él, porque si no Dalí no te entendería, pero luego lo que te genera la imagen no es un LLM. Luego están, como hemos mencionado, los LLMs, que son los modelos de lenguaje, y luego, por último, estaría ya ChatGPT o Gemini de Google, que al final son, por decir de alguna forma, los productos comerciales. Vale, finalmente, si vemos, bueno, si hablamos un poco del futuro de la inteligencia artificial, pues lo que se espera en los próximos años es un desarrollo continuo. Como he mencionado antes, los agentes es algo que va a impactar mucho en la industria. También lo que se llama la inteligencia artificial multimodal, que es un poco este concepto de inteligencia artificial que no solo entiende texto, sino también imágenes, vídeo, sonido, de tal forma, y él es también capaz de producir esos mismos outputs. Luego la inteligencia artificial explicable. Al final, esto es un punto muy importante porque la inteligencia artificial sí que es verdad que tiene un poco de caja negra. Muchas veces no sabemos por qué se da una respuesta. Y es también otro de los motivos por lo que a veces es difícil instaurarlo en ciertos ámbitos. Entonces se espera también un desarrollo muy importante en esta área. Y luego, por último, nuevas arquitecturas. La arquitectura Transformer, que hemos mencionado varias veces, viene de 2017. Esto en términos de inteligencia artificial y sobre todo cómo avanzan últimamente las cosas es prehistoria. Han pasado ya muchos años y es verdad que han surgido nuevas arquitecturas, pero se espera que poco a poco se vayan creando nuevas que dejen completamente obsoleta a los Transformers. Y todo esto apunta en una única dirección, que es la inteligencia artificial general, que en verdad he puesto ahí a Bender, bueno, el robot de Futurama, porque es un poco lo que representa esto. No tiene por qué ser necesariamente robots, aunque obviamente la robótica también va a jugar una parte en todo esto, pero sí entidades inteligentes que sean capaces de razonar como personas a un nivel, digamos, más profundo. Luego, los factores relevantes que van a influir en todo este progreso va a ser la computación cuántica. Bueno,
básicamente la capacidad de computación se va a multiplicar exponencialmente y con eso las habilidades de entrenamiento de los modelos. Eh, las grandes corporaciones, como hemos visto, por ahora unos pocos jugadores, digamos, que tienen gran parte del poder y habrá que ver eso cómo se reparte. Y luego, por supuesto, leyes y regulación de cada país o continente al respecto. Y a nivel, digamos, desafíos, por supuesto, hablamos de desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial, que yo creo que ya conocemos todos un poco a cuáles nos referimos. Hay un problema muy importante o interesante de consumo de energía. Estos modelos tan grandes consumen cantidades ingentes de energía y según se vayan instaurando en más y más lugares, este va a ser un problema y un importante limitante de la inteligencia artificial, a menos que se tomen medidas al respecto. Luego la adaptabilidad humana, por supuesto. Al final, como los humanos nos adaptemos a esta tecnología va a tener un impacto directo en ella. Y luego un punto interesante que vi hace un par de semanas en un artículo, y no es exactamente, digamos, el fin del dato, sino al final las capacidades de entrenamiento de modelos como ChatGPT eh, están sobrepasando la cantidad de datos o la cantidad de que se generan datos, a la velocidad a la que se generan datos en Internet. Esto significa que eventualmente, bueno, en algún momento, no habrá datos con los que a priori seguir entrenando la inteligencia artificial. Y aquí pues entrarán en juego distintas ideas, como vienen siendo los datos sintéticos, también nuevas arquitecturas que sean capaces de sacar mayor profundidad o aprender más de los datos ya existentes, o bueno, ya otro tipo de ideas, como igual empezar a acceder a datos privados o bueno, diversas ideas en general. Vale, ya acabamos con las conclusiones. Es un poco un resumen al final de lo que hemos estado viendo para asentar un poco todo. Eso, la inteligencia artificial al final es el campo de estudio. Y tenemos dos tipologías principalmente, que son las basadas en datos y las que no están basadas en datos. Dentro de las basadas en datos tenemos el Machine Learning, que aprende patrones en base a dato previo para hacer predicciones. El Deep Learning, que está basado en Artificial Neural Networks, en redes neuronales artificiales, que están inspiradas al final en las neuronas humanas. La inteligencia artificial generativa, que básicamente genera datos similares a con los que se ha entrenado y esto le permite bueno, tener esa capacidad creativa, digamos. Y luego finalmente hemos hablado un poco del futuro de inteligencia artificial, que bueno, hemos visto como diversas ideas o tecnologías que están en desarrollo que apuntan a la inteligencia artificial generativa. Y luego también hemos visto un poco desafíos y factores importantes, digamos. Por último, antes de terminar, hemos querido añadir esta pregunta porque, bueno, al final, cuando te dedicas un poco a este campo, últimamente te la hacen mucho. Y aunque, por supuesto, yo no tengo una respuesta cerrada al respecto, igual sí que podría ser una forma interesante de la que terminar la charla. Entonces, a la pregunta de si la inteligencia artificial va a quitarte el trabajo, la respuesta es que en el futuro, hablando dentro de muchos años, quién sabe, puede que sí. Pero yo creo que al final, ya a título personal, lo que tenemos que centrarnos es a corto plazo y sobre todo mientras estemos, digamos, en esta tierra. Entonces, por supuesto, algunos trabajos se perderán en los próximos años, de la misma forma que otros se crearán. Igual que ha pasado con toda tecnología que ha surgido a lo largo del tiempo. Es decir, cuando habría gente que conduciría su coche de caballos y luego se inventó el motor de explosión y esa gente pues igual se quedó en el paro. Pues esto ha sido así toda la vida. Es verdad que obviamente la inteligencia artificial va a producir cambios a mayor ritmo, igual de lo que estábamos acostumbrados. Mi opinión personal es que sobre todo va a afectar a la productividad. Igual cuando surgió el ordenador, lo que antes necesitaba 50 personas para calcular, pues ahora lo hacía un ordenador. Y eso en verdad, más que quitar puestos de trabajo, lo que hizo es aumentar la productividad. Es decir, vamos a producir más, más y más. Lo que lleva a las limitaciones respecto a esto, que son del tipo energética o incluso de recursos. Tiene el planeta la capacidad de seguir produciendo más y, por supuesto, regulaciones de los gobiernos. Mi consejo, digamos, personal es
Creo que es importante para mantenerse competitivo en el mercado, entender la inteligencia artificial, por lo menos los fundamentos a grandes rasgos, entender un poco los tipos, para qué me puede ayudar, para qué no, y sobre todo tener la capacidad de alguna u otra forma de colaborar con ella, en el sentido de aprender a utilizarla, aprender a utilizar todas las nuevas soluciones que se vayan sacando de inteligencia, bueno, todas las necesarias para tu trabajo. Creo que va a ser clave en el mercado distinguir entre aquellas personas que son capaces de trabajar con inteligencia artificial y aquellas personas que no. Y nada, esto sería un poco la idea de la presentación. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y nada, ahora pasamos a las preguntas en caso de que tengáis alguna.